Buenas tardes, gente, ¿cómo andan? Hoy en un nuevo capítulo especial de En los zapatos del pasado vamos a estar hablando sobre la educación física. Ya vimos cómo nació en Europa, bajo qué contexto político y ahora vamos a ver qué ocurrió en Argentina. ¿Su nacimiento tuvo los mismos argumentos que en Europa? ¿Bajo qué contexto político se encontraba la nación? ¿Cómo va, Nico? ¿Todo bien? Hola Juan, ¿cómo te va? Un saludo a vos y a toda la gente que nos está escuchando al otro lado. Todo en orden y listo para abordar a la historia de la manera que mejor nos sale y es caracterizando. Tendremos el agrado de contar en la mesa con un historiador muy joven, pero que conoce el tema a la perfección. Y luego, como solemos hacer en el programa de la radio, nos pondremos en los zapatos de Enrique Romero Ores. Hola Jorge, es un placer tenerte acá presente para seguir hablando sobre el nacimiento de la educación física. Gracias y Jorge, bueno, el agrado es mío y bueno, sabés que siempre me gusta participar en tu programa. Bueno, vayamos al tema que nos interesa. Y la pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo nació la educación física en Argentina? Sí, bien, para que quede en claro el tema, es preciso hacer hincapié en la educación en general. ¿Qué quiero decir? Antes eran pocos los selectos personas que podían alcanzar la educación. Por ejemplo, nos podemos trasladar en la Edad Media, solo se educaba a los niños de los burgueses. Por lo tanto, no existía la idea de infancia y de la educación para todos los niños como es en la actualidad. La cual, la pedagogía, primero toma la idea de infancia para analizar cuáles son las características especiales y esenciales de esta y sobre todo los procesos de aprendizaje más adecuados para enseñar. Entonces, ¿podemos decir que la pedagogía tuvo mucho que ver con la educación que vemos hoy en la actualidad? La pedagogía tuvo un papel fundamental y agrego de mi parte fundacional. Pero no me quiero adelantar. Hay que tener en cuenta el marco que se estaba atravesando en el país. Argentina es una nación joven y desde 1816 a 1884 la pedagogía se transformó en una disciplina esencial para pensar una escuela para todos. Por ende, los gobernantes interrogaron a esta ciencia de cómo poder educar a muchos chicos con economía y eficacia, que era lo esencial. La pedagogía se transformó en ese discurso que delimita y organiza todo lo que puede decirse y enseñarse y pensarse en torno a la educación. Se buscaba de alguna manera la estandarización y socialización de todos los niños, por ende que todos puedan aprender las mismas verdades. ¿A qué conclusión llegaron para poder estandarizar y socializar la educación en las escuelas? Y con un currículum unificado que en Argentina no existía. Para la gente que no sabe y está del otro lado, ¿qué es un currículum? Dispositivo, para decirlo más simple, o sea, contiene todos los saberes y prácticas posibles que se desarrollan en una escuela, produciendo un efecto en los niños. Entonces, ¿qué había antes? ¿Cómo se empezó a constituir el currículum y sobre todo la educación física? Te lo voy a resumir en tres momentos claves. En el primero no existía el currículum, lo que había eran los reglamentos escolares. Después se le presentaba un problema a la pedagogía porque no había un espacio en donde se educara el cuerpo. El reglamento escolar estaba lleno de prescripciones que debía, podía y no hacer cada cuerpo en todo momento y espacio. Por eso el primer momento, en este momento, es considerado como la indiferenciación de saberes y prácticas. Porque no había una educación del cuerpo específica, no sé si me explico, sino que todas las prácticas instintivamente partían de la localización y fijación del cuerpo o saberes.
Un ejemplo claro puede ser la postura que tenés para adoptar para sentarte en la silla. En su momento te decían, te tenés que sentar así, hombros tirados, nada de estar desparramado en la mesa como solemos ver. O podemos decir los parámetros que había a la hora de la escritura, siempre bajo el mando de alguien, ¿no? El segundo momento, en 1884 se sancionó la ley 1420, donde todos los niños deben asistir obligatoriamente a una escuela gratuita, universal, de neutralidad religiosa. Se empieza a estandarizar el currículum que ordena una nueva táctica en cuanto a la educación del cuerpo. Y aparecen materias como por ejemplo gimnasia que prescribían movimientos. Otra, como vos decís, economía doméstica que brinda información descriptiva sobre el funcionamiento del cuerpo. Este momento es considerado, se llama concentración de los saberes, porque aparecen materias que toman al cuerpo como objeto de estudio, no sé si me explico. Y en el tercer momento se empieza la conformación de la asignatura mediante la pedagogía que trabajó como la alquimia, como un alquimista, en la mezcla de saberes culturales y los saberes científicos. ¿Para qué? O sea, para dotar de contenidos a la educación física, la cual en Argentina tomó contenidos de 3 ámbitos distintos. El primero, el campo cultural de las actividades físicas y deportivas, compuesta por militares que creían en ejercicios para fortalecer el cuerpo. En ese sentido, crear un buen soldado, ¿no? Y deportistas extranjeros que promovían la idea de mens san in corpore sano, o sea, mente sana, cuerpo sano. El segundo ámbito del campo de las ciencias biológicas, sociales y de la salud, que estaban los médicos higienistas y científicos filósofos. Lo que toman de este campo son las recomendaciones, normas, más que nada que tienen que ver con la higiene por la vida privada y pública. Y por último, el tercer ámbito nos habla de, como ya dijimos antes, el campo de la pedagogía, que delimita y ordena los discursos. Todo esto, bien dicho, llevó a la especificación curricular. Antes que sigas, quiero volver a la pregunta inicial, para que nos situemos en el contexto que se está viviendo en ese entonces. ¿Qué ocurriría con el Estado? ¿O la política? ¿Cuál era su mirada? Como dije antes, era una nación joven y uno de los factores importantes era la abundante y constante inmigraciones en nuestro país, ¿no? Por ende, la idea de nacionalidad romántica, que es la religión, historia, raza, territorio y lengua, no existía. Había que construir al ciudadano argentino y más que nada con respecto a la educación física, el cuerpo del ciudadano argentino. De estas características que nombré, la más importante era la raza. Debido a estas inmigraciones constantes en la Argentina, que la Argentina era un crisol de estas. Pero en educación física empezamos a pensar el cuerpo como un organismo, y la idea de mejorar ese organismo y hacerlo útil, ¿no? Por eso es importante pensar en esta ciencia en términos de Foucault, con respecto al proceso de racionalización del cuerpo, a pensar en cuerpos más aptos, pero más aptos, ¿para qué sería? El racionalismo puede ir asociado a la idea de lo normal,
En términos de medicina podemos decir que, por ejemplo, un chico es normal si cumple con los parámetros de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo normal? ¿No? En el sistema capitalista en el cual vivimos, esto tiene que ver con la idea de utilidad de vida. Para fines productivos, lo normal es lo que debe vivir y producir y tributar un individuo, y en términos de racismo es lo que debe morir. Por este motivo, el pasaje de taller el motivo es el pasaje de taller a la fábrica, digamos. También la aparición de un nuevo saber científico como la fisiología, cambiando la explicación sobre el cuerpo y el proceso de racionalización instrumental del cuerpo, pone a la educación como un instrumento para generar un cuerpo más económico y efectivo a la hora de pensar en un trabajo de fábrica. Otro punto que abarcaba la educación física al principios del 1900 eran las libertades sexuales, que en Europa eran cada vez más fuertes. Había una anarquía sexual y era considerado una anomalía y patología, una enfermedad. Por ende se pensaba el ejercicio físico como mejoradora sobre el cuerpo y como estímulo que venía a mejorar la disciplina y las cuestiones morales de ese organismo. Para resumir, en síntesis, era un cuerpo pensado en el hombre bien varonil, ¿no? Simétrico, desarrollado, disciplinado. Entonces, para cerrar la idea, ¿cuándo queda formada una asignatura? Se establece el código disciplinar, es decir, cuando se realiza el recorte de ideas, valores, teorías y suposiciones que dicen cuál es la función de esa asignatura. En el caso de la educación física, ¿cuál era su función? Siempre teniendo en cuenta el contexto político y las necesidades que surgían, obvio. En la época, regenerar la raza, formar el cuerpo argentino, constituido con la relación a la problemática de la época y los saberes y prácticas. Un gusto haber hablado contigo y siempre nos aportás la información que necesitamos. Así que te despido por ahora, Jorge, y gracias por la buena onda que le pusiste. Y bueno, amigos, entramos en tema con respecto al nacimiento de la educación física. Después de esta tanda chiquita, seguiremos y haremos lo que mejor nos sale, que es ponernos en el zapato del pasado. Haciendo un análisis de la entrevista, está claro pensar en un contexto político y social de esa época. Ahora bien, la creación de la asignatura Educación Física se propuso un cambio no solo para el cuerpo argentino, sino que también al ciudadano argentino. Ahora bien, la educación física tiene un padre, pero antes de que él mismo nos dé su visión, sería prudente entender su postura, la cual se titula Política Corporal Generalizada. ¿Y qué entendemos por generalizada? Tal vez estará haciendo alusión a lo femenino y a lo masculino con respecto a la educación del cuerpo. Eso me hizo recordar. El otro día hablaba con mi profesor de entrenamiento y me dijo algo muy curioso con respecto a la educación física. Me dijo que se pensaba como una educación de voluntad y de carácter, lo cual está relacionado con la anarquía sexual. Pero bueno, dejemos que el mismísimo Romero Bress nos explique. Enrique, mucho gusto, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Acá andamos, bien. Un poco cansado. Enrique, bueno, no lo tome mal, pero bueno, necesitamos su aporte para poder cerrar esta idea.
¿No podría contar qué ocurría en ese entonces y cuál fue su aporte? Vale. Mira, en esa época la idea era la instrumentación de una política corporal por medio de la educación física para niños y niñas, lo cual se proyectó por conocimiento, dado que provengo de las ciencias médicas, lo cual hice numerosos aportes y registros médicos e higiénicos que representaban la idea del saber poder. También hay que tener en cuenta, como fui un inspector de educación física en ese entonces, tenía el papel de opinar sobre esta práctica. Por último, cabe decir que la creación del Instituto Nacional de Educación Física de Buenos Aires aseguró la reproducción de un mecanismo que perdurara en el tiempo. Estos hechos se presentan como tácticas de mi política. Haciendo una cronología histórica, en 1898, con mi aporte se decretó la reorganización completa de la educación física secundaria, suprimiendo los ejercicios militares por los ejercicios racionales, con tendencias científicas modernas. En 1900 me gradué de médico, lo cual se concretó en el Sistema Argentino de Educación Física en 1901, creando cursos de un verano con respecto a la materia. En algunas escuelas se consolidaron como normales en 1903 y en 1905 se creó el curso normal de la educación física y en 1912 el Instituto Nacional Superior de Educación Física, que tiene mi nombre. Pero en esa época no solo se mejoró la educación con respecto a la enseñanza corporal, sino que cambió el nombre de ejercicio físico a educación física, dado que en 1904 tomé el cargo de inspector de educación física de las escuelas primarias hasta el 1909 y 1913. Fui nombrado delegado del gobierno argentino para el Congreso Internacional de Educación. De todo esto que dije, lo más importante fue la concreción del sistema argentino de la asignatura, ¿no? La cual consistía en la elección de actividades lúdicas, juegos, más ejercicios físicos, combinados, era igual a la gimnasia metodizada, criticando los ejercicios militares que había en ese entonces. El juego sin método que carecía de fundamentación fisiológica, ¿no? Tiene que quedar claro para lo que sigue que mi propuesta no tuvo un impacto en los cuerpos, sino en la construcción de cierta feminidad y masculinidad, o sea, generizada. Entonces podemos relacionar los conceptos anteriores en el que había que construir al ciudadano argentino. En este caso, ¿se pensaba en construir la feminidad y la masculinidad? En primer lugar, la incorporación de las mujeres a la práctica fue posterior. Tuve el privilegio de hacer ingresar a las mujeres a este ámbito, más referido al Club Atalanta, que ya no existe más, en 1902. Pero una de las razones de la incorporación fue la ideología de maternidad. Ellas como guardiana de la raza. Por eso es necesario una práctica bien comprendida, dado sus condiciones menores a la de los hombres, para que afecte a ella como individuo y a la raza. Entonces podemos decir que la educación física de las mujeres presentaba un problema, el perfeccionamiento de la raza. Para decirlo en otras palabras, la educación física para las mujeres estuvo avalado con el fin de garantizar la salud y bienestar de las generaciones futuras, el regeneramiento racial. Había que realizar ejercicios, pero no hacerlos sino por ejercitar, hacerlos pero para ejercitar las grandes funciones vitales. Las actividades debían respetar los ideales de feminidad, el decoro, el pudor, la gracia, la delicadeza, la elegancia, etc. Pero si bien los ejercicios físicos que conducían a un ideal de feminidad, también los encaminaba a conductas no deseadas. ¿A qué hago referencia con esto? A la masturbación,
lo cual se instaló una especie de policía corporal basada en el control y vigilancia de aquellos vicios en ese entonces, ¿no? Esta práctica transformaba a la niña en madre, esposa o hermana cariñosa, haciendo la educación física racional una escuela de alta moral. Entendido por esto, en esa época, ¿la mujer era pensada solamente para la maternidad? ¿Para qué permanecía en el hogar? En ese entonces la maternidad o instinto maternal eran sinónimos de espacio doméstico, cosa que hoy podemos decir que según Turner, la visión de las mujeres como madre confunde ser madre con ser progenitora. ¿Por qué en las mujeres solamente se pensaban en los ejercicios de pelvis y de abdomen? Como dije antes, estas prácticas bien adoptadas al sexo débil reforzó la ideología de la feminidad y fundó la idea de la maternidad, ya que son objetos y blancos de poder de la mujer. Por esta razón era preciso preparar a la mujer para la maternidad, lo cual exigía gimnasia más específica. En este caso la capacidad pelviana y las paredes abdominales para un mejor desarrollo. A pesar de las diferencias biológicas que había entre el hombre y la mujer, también pudo adoptar la capacidad de velocidad mientras se desenvuelva dentro de sus posibilidades. Otra era la capacidad de fuerza, que no debía ser excluida del todo. La práctica moderada de esta proponía un desarrollo muscular de belleza plástica en la mujer. Queda clara la postura en cuanto a las mujeres, pero ¿cuál era la situación de los varones? ¿Se pensaba igual que la mujer? ¿La paternidad era el fin? Primero entender que se pensaba a la mujer de esa manera porque era progenitora, nos interesaba un cuerpo acorde a las circunstancias de la época. En el caso de los hombres o de la masculinidad, la paternidad no era el fin. En primer lugar, nos opusimos a los ejercicios militares, lo cual formaba un carácter masculino fuerte en el hombre por los juegos y gimnasias metodizadas que aseguraban la creación de verdaderos hombres. Entonces, la preocupación estaba en la virilidad del niño o hombre para generarlo fuerte y sano a través de estos ejercicios y juegos, para presentarse en espacio público como una persona emprendedora y dirigida. Se buscaba un ciudadano con mucho valor moral y las prácticas como la lucha, por ejemplo, proponían desafiar el peligro con la conciencia de su propia fuerza, también alejar la cobardía física y el temor al dolor, que era mal visto y se tomaba como un comportamiento afeminado. El lema que se ponderaba en ese entonces podríamos decir que era hacerse a los golpes. Otro punto clave en los ejercicios era cómo en las mujeres la lucha por los vicios solitarios que fatigaban al organismo, hacemos referencia a la masturbación nuevamente. Todo esto proponía una esencia masculina con carácter enérgico, osadía en la acción, confianza, conocimiento exacto de la fuerza, valentía, decisión, etc. Como idea clara, los ejercicios violentos aseguraban a construir el proceso social del varón, naturalizando los gustos de estas para un aprendizaje lento pero eficaz en el niño, forjando la masculinidad socialmente deseada. El ejemplo más claro para asegurar la educación eran los boxeadores. La llegada de los spots ingleses a Alemania entre 1880 y 1890 cambió su forma de ver la gimnástica por educación física a través de la Reforma. Pero ¿cuándo interfirió esta práctica en Argentina? En Europa la práctica nace de la mano de la fisiología o por lo menos con el apoyo. Después el objetivo de cada estado varía de acuerdo a sus necesidades inmediatas. Por ende, y como dije anteriormente, la Argentina no dejaba de ser un país joven comparado con el viejo continente. La llegada del sport inglés a nuestra nación fue en la década del 30. Posterior, me jubilan por oficio los militares por el golpe militar. Y también los juegos llegan por el atractivo de sus peligros.
Por ejemplo, el alpinismo, que representaba las cualidades y características que aceptamos en un hombre. Claramente, esta idea resalta el comportamiento constante de uno con el otro. Es decir, en cada ejercicio se le ponía un ojo y se veía si el comportamiento era aceptado. Por ejemplo, si un chico era hijo único, lo cual su madre lo mimaba mucho, sería tomado como mariquita. Se hacían comparaciones entre la masculinidad y la feminidad en esa época. Era constante por la inferioridad física de la mujer, la cual era un disparador ideológico que naturalizaba la dominación del hombre hacia el amo. La fisiología masculina determinaba una moralidad bien dicha de hombre, ¿no? Es decir, las distintas cualidades que nombramos anteriormente, como el carácter, por ejemplo, no eran más que cualidades funcionales a cierto orden social, y lo que producían es un modelo original masculino. También quiero agregar que la idea de masculinidad y feminidad se manifestó como primer mecanismo estatal de formación de maestros y profesores de educación física, la cual las mujeres tuvieron más preponderancia a recibirse que los hombres. Con respecto a las materias, había una enseñanza diferenciada, como por ejemplo gimnasia teórica y prácticas masculinas para varones y viceversa para las mujeres. Esta diferencia reprodujo el orden, la distribución social de roles sexuales distinguidos. Una preocupación central era la vestimenta en la disciplina escolar, dado que era importante que las mujeres y los hombres mantengan cierto recaudo sobre la apariencia corporal en educación física, que no lleguen a olvidarse que las mujeres son damas y los hombres caballeros. En las prácticas había un uniforme obligatorio para cada uno, más que nada para las mujeres, para evitar incitaciones sensuales y eróticas. Muchas gracias por su participación, Enrique. Y bueno, ahora vamos a estar respondiendo algunas preguntas que llegan desde las redes. Estoy mirando y básicamente tienen el mismo sentido y se enfocan en la comparación de lo masculino y femenino. Hay que entender el contexto de esa época y las necesidades. Regulaban las cosas que se podían hacer o no con el cuerpo. En el caso de la mujer, la maternidad era el fin. Por ende, lo que podían hacer eran ejercitar la pelvis y el abdomen con prácticas que estaban permitidas, como la gimnasia metodizada o caminatas al aire libre, siempre siguiendo con la elegancia y la delicadeza, sin realizar actividades que hagan referencia a una mujer machona. Como explicaba mi compañero Juan, en el caso de los hombres era todo lo contrario. Se pensaba un cuerpo para cumplir un rol social tanto afuera como adentro del hogar. Se realizaban actividades para tolerar el dolor, ya sea como luchas, cinchadas, ejercicio de brazo, ejercicio de hombro. Buscaban actitudes, buscaban la confianza entre ellos para fortalecer la masculinidad. Para así obstruir el dolor, obstruir el miedo, obstruir la timidez y denigrando así a la persona homosexual. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos al otro lado. Espero que les haya gustado el video y no se olviden darle like. Gracias y nos vemos en otro capítulo más en Los Zapatos del Pasado. Chau, chau.